2 segundos, ya me acabo de llegar, ya intento proyectar a ver. Vale, gracias. ¿Ya lo ven? No, Lorena, dame un segundo a ver si es que... Uy, está como molestando. Esperen 2 segundos. Me dicen si ven. Ahora sí lo está cargando. Sí. Ya. Ya estamos viendo, sí. ¿Cierto que sí? Listo. Entonces yo me voy pasando el... ¿Sí? Sí. ¿Y ahí ya me escuchan? Me avisan. Sí, ahí te escucho, Víctor y Lorena, te estamos escuchando. Vemos una pantalla, pero en blanco. No sé si ya esté... Ya la puse. Mm, Espérame 2 segundos a ver qué pasó. Si la mandas al WhatsApp, yo miro, como yo estoy en mi computadora en la casa, de pronto, no sé. sí, Ya porque te la aquí, paso. aquí lo 2 que segundos. compartiste Pero de todos modos fue... queda grande. Es que compartiste fue una pizarra para... No, no has compartido tu pantalla, sino una pizarra para colaborativamente hacer algo. Yo incluso puedo dibujar Pero aquí. le dije, Mira, ahí estoy dibujando yo. vea pues, espérame 2 segundos. Ya lo compartí Espérame en dos la segundos, del chat por del diplomado, por si de pronto se puede Ok. ver allí. Entonces espérame, me salgo. Martica ya la puedes subir. Listo, dame un segundo y ya miro entonces. Pues ya estoy compartiendo, pero no sé si la ven. ¿O serán archivos? Ya, Sí, Marta, ahí yo la Martica, se veo. ve Gracias. Ya la Pero ahora estamos yo no viendo. los veo. Ya la estoy viendo. Qué pena las incomodidades, No, perdón. tranquilo, pero No se preocupen. así eres tú, Víctor, entendible. Sí, un poco complejo. bueno, ustedes sí lo ven, yo no lo veo. Yo lo veo perfecto, sí. ¿Sí? Sí, ahí se ve. Sí, Martica, Ok, de bueno, pronto párate. Tienes que es que... pararte en tu usuario, yo creo, para ver, porque ya se ve en un Ah, ya, recuadrito ya lo estoy chiquito viendo. abajo del tuyo. ¿Sí? Sí, ya lo Listo. estoy viendo, listo.
¿Se los agrando, se los dejo así? ¿Qué hago? Como prefieras. No hay Yo lío. lo veo bien. Yo ahí lo estoy viendo. Ahí se ve, yo también lo veo. Listo. Bueno, entonces, nosotros como les decíamos en la primera sesión que abordamos esta estructura, eh, digamos, hay una parte que tenía el ejemplo de gerencia del proyecto que nos parece que es transversal y que es muy importante pues para todos, para toda iniciativa que uno tenga al respecto. Eso tiene que ver primero pues con un escenario de formulación que es lo que ya hemos visto también a lo largo del diplomado en términos de la construcción de ese sistema ideal, ¿sí? También toda la parte de gestión que todo ello requiere, ¿sí? Que hace parte además de la gerencia del proyecto y que de una u otra forma permite la contextualización y la planeación del proyecto. Posteriormente hay un paquete que tiene que ver pues obviamente con toda la parte operativa y administrativa de la gerencia y finalmente algo que digamos yo he reiterado en muchas ocasiones que me parece muy importante, que es el seguimiento, el control y seguimiento que se le hagan a las diferentes acciones que se dan, que digamos en la interdependencia, como ya decía el profesor, frente al instrumento de plan de trabajo de acción, pues se vuelve mucho más riguroso. Hay una segunda parte que son las atribuciones o los atributos y características que puede llegar a tener el proyecto. De acuerdo a lo que planteaba el ejercicio, pues encontrábamos como 3 o 4 grandes pilares en relación con eso. Primero, los restaurantes estaban en términos de posicionamiento de una marca que estaba en expansión y una expansión que iba más allá del nivel local y se centraba más también en lo internacional. Entonces hay un tema de identidad muy fuerte y de reputación que ha hecho que eso se haya dado. El segundo es la problemática en sí, que es la que empieza a coger esta iniciativa y es el sentido de pertenencia que puede llegar a tener los diferentes empleados que hacen parte de esa cadena de restaurantes y que de una u otra forma es a donde se encuentran ciertas deficiencias. Hay también un tema que ellos intentan promover en términos de solución, que hace parte del liderazgo y el crecimiento personal de cada uno de ellos, obviamente en el entendido en que eso genera mucha más apropiación a su empresa y con esto el posicionamiento requerido. Y finalmente, un tema de cultura corporativa y también cultura en los ámbitos locales donde se ha desarrollado estos restaurantes. Entonces, para nosotros, esos cuatro elementos, esos 4 atributos deben ser esenciales para el desarrollo de nuestra iniciativa. Ya en parte de diseño, lo que tenemos es, por una parte, y algo que Lorena en la clase anterior nos mencionó y es muy importante, y es la identificación de esos elementos o de esos escenarios diagnósticos y de contexto inicial que hacen parte no solo de la cultura, digamos, en general del territorio donde se emplazan los restaurantes, sino también de la cultura organizacional de la empresa. También lo que planteábamos en el diseño es hacer como una estrategia de coaching empresarial que obviamente coadyuve a posicionar los elementos y atributos antes descritos y también revisar el tema de responsabilidad social empresarial y cómo este conjuga elementos no solo internos de la empresa, sino también a nivel externo con el fin de que tenga un mayor posicionamiento en su marca. Y finalmente estaría el tema de la política, de diseñar una política corporativa de la felicidad que obviamente apunta directamente a lo que nosotros queremos en términos de sentido de pertenencia en el talento humano que puede llegar a tener esta empresa.
Ya para el desarrollo, ¿cómo se daría esto? Pues iría en términos, por ejemplo, de una parte de charlas o socializaciones que tengan que ver con esos aspectos motivacionales que permitan, digamos, desarrollar los atributos que nosotros identificamos. Una formación que para ellos también es muy importante y lo dice el mismo texto, que en términos, por ejemplo, de liderazgo y este tipo de acciones que son las que nos permitirían llegar a tener esos objetivos finales. Una reformulación, obviamente, a partir del análisis que se haga de la estrategia de responsabilidad social empresarial y finalmente la formulación de la política corporativa asociada con el tema de la felicidad. Y esto, digamos, tendría que tener una serie de mecanismos de seguimiento y control en términos de seguimiento de indicadores, como por ejemplo lo que motiva a esta problemática y es la alta eh, deserción que puede haber en términos de empleados o rotación de los mismos y también en términos del sentido de pertenencia que ellos pueden llegar a tener a la empresa. También habría, en términos ya de formación, la evaluación de conceptos y obviamente qué tanto de esto se apropiaron en las personas que fueron beneficiarias de este proyecto. La auditoría ISO 8000 en términos de la responsabilidad social empresarial y su adecuada implementación dentro de la empresa a partir de estos intereses del grupo de interés, de uno de sus grupos de interés, que es en este caso los propietarios, y finalmente el seguimiento de indicadores que tenga la política corporativa de la felicidad que se diseñe. Entonces, pues por eso era que yo les decía un poco que para nosotros se había como una secuencia lógica en términos de los paquetes de actividades y que de una u otra forma esto se va a ejecutar o a implementar o más bien a decantar mucho más cuando ya se desarrolle en esas microacciones con los diagramas que ya nos presentó el profesor y que de una u otra forma permiten operativizar esto. Entonces, esto fue lo que nosotros hicimos con Gisette en relación con el análisis del, de la problemática de los restaurantes y cómo se formularía una estrategia desde nuestra perspectiva para ello. Muchas gracias. No, gracias a ti, Víctor y Gisette, por lo planteado, por el desarrollo del ejercicio. Voy a hacer un barrido muy breve, dado ya la hora. Si quieren, la próxima sesión lo retomamos. Entonces, el entendimiento de ustedes establece un elemento clave transversal que es la gerencia de proyecto y plantean como tal 4 paquetes de trabajo en cuanto a la formulación. Entonces, digamos que ustedes entienden la gerencia de proyecto no solo desde el punto de vista de administración, sino también de la formulación en la totalidad del proyecto. La gestión, la administración y control de seguimiento que tú explicaste adecuadamente, ahí no me voy a detener mucho. Veo que incorporaron o implementaron como unas fases de un ejemplo que yo les di, ¿cierto? O unos paquetes de actividades, lo cual está bien, no está mal, pero quiero hacer la reflexión es que no necesariamente esas son las fases de todo proyecto. Cada proyecto es diferente y va a depender precisamente de la visión del proyectista, las condiciones de, en que se da el proyecto y obviamente las personas que conforman el proyecto. Entonces, no necesariamente esas son las fases que tiene que tener todo proyecto. Pero no importa si las adaptaron así, desde que haya cohesión y acudan a los elementos básicos de lo que es una estructura desglosada de trabajo, pues no hay ningún problema. Entonces, en ese sentido hablan de unos atributos y características y entonces hablan que a partir del entendimiento de la marca, de proyección de marca y lo que se quiere lograr desde el punto de vista de reputación, se empieza a construir el resto en el entendido de lo que es el sentido de pertenencia y la cohesión que tiene con precisamente esa visión de marca y de allí se deriva también pues la consolidación de lo que sería el liderazgo y el crecimiento personal de todas las personas de la organización y con base en eso pues entonces se establece una cultura corporativa y tejido social local. En el diseño entonces digamos que eso pasaría a ser como un proceso de diagnóstico. Entonces perfectamente ese paquete
que aquí se establece como atributos y características, también se podría denominar diagnóstico, ¿sí? O entendimiento del estado del arte. Simplemente por poner ejemplos, no quiere decir que tenga que cambiar como está establecido acá. Diseño, identificación de elementos de cultura organizacional, es decir, con base en todo ese proceso diagnóstico, entonces ya consolidar verdaderamente cómo es esa cultura organizacional existente. Con base en eso, plantear entonces un proceso de coaching empresarial, es decir, de acompañamiento y de fortalecimiento y de crecimiento personal a través de una metodología coaching. Responsabilidad social empresarial, entonces eso tiene que ver precisamente con el tema de marca, identidad y reputación, y obviamente eso va a tener una afectación en lo que es la estrategia, y una política corporativa de la felicidad, que sería lo que cohesionaría y reuniría todos esos elementos que se han explorado. Y ya en el desarrollo, entonces, aquí ya establecen es el cómo. ¿Sí? Entonces dicen que el cómo serían las charlas motivacionales, una formación en atributos identificados, el cómo, pero digamos de manera genérica, lo cual está bien. Reformulación de la estrategia y la formulación de la responsabilidad social empresarial y la formulación de la política de la felicidad. Y como tal, el tema de prueba de integración, yo entiendo que está más determinada como un proceso de medición y seguimiento de todo esto que se está implementando. En primera instancia, pues precisamente delimitando unos indicadores que permitan hacer esas comparaciones, una evaluación de conocimientos del personal que tendría cohesión pues con el tema de cómo estarían las competencias al interior de la organización para que cada persona pueda ejecutar lo que tiene a su cargo. Una auditoría ISO 8000, ahí yo establecería, si es una auditoría ISO 8000, no sería adecuado entonces que en la organización hubiera algún otro tipo de marco de gestión de la calidad para que verdaderamente la implementación de una auditoría de estas cosas sí tenga como una base crítica adecuada para implementarla, pero pues eso ya sería como de un análisis más profundo y obviamente el seguimiento que sería como verificar precisamente esa batería de indicadores que se plantean para eso. Víctor, muchas gracias. Víctor y Lorena, ¿cierto? Muchas gracias por el desarrollo del ejercicio. Y No, fue Giselle. eso, Víctor lo perdón. hizo con Giselle. Perdón. Gisette, sí. Gisette y Víctor, muchas gracias por el ejercicio, por presentarlo. Lo vamos a dejar hasta allí por el tema del tiempo. Y pues para todos es otro ejemplo de cómo abordar un proyecto que también establece que cada proyecto es diferente porque hay diferentes maneras de entenderlo y pues que aquí también se pueden explorar los diferentes elementos que se tienen que dar para que una estructura desglosada de trabajo pues esté bien construida. De mi parte, pues un placer haber estado hoy con ustedes y nos vemos entonces la próxima semana. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.